¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Bienvenidos. Espero que estén súper bien. ¿Cómo les ha ido el fin de semana? Me imagino que excelente, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Hoy, como les había comentado, tenemos un tema de mucha información. Podría decir lo que ustedes llaman un tema datero, como le dicen ustedes. Mucha información. Y eso se debe a que vamos a desarrollar ecorregiones. Voy a prender ahí mi camarita, creo que no está prendida y empezamos. ¿Cómo están, chicos? Ahora sí estamos súper listos para comenzar. Iniciamos entonces nuestra clase. Voy a proyectar primero el tema de ecorregiones global y luego vamos a cerrar haciendo un cuadro resumen, que es el que nos va a ayudar mucho para nuestro examen. ¿Listo? Entonces comenzamos. Para eso, nuestro video de introducción hoy día es un animalito muy curioso que yo sé que en algún momento ustedes han visto. Me imagino que sí. ¿Listo? Lo voy a proyectar primero entonces. Listo, vamos a ver un poquito sobre ellos. Es importante porque ustedes son los testigos del momento que están viendo hoy día. Pero el 25 bajó la madre orgullosa a mostrarme sus dos crías. El 27 ya perdió a uno. De la misma madre. De la misma madre. Y la otra también igual, nacen dos. Pero como son primerizas siempre pierden uno. Ese es el problema. Y la verdad no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer quizás decorarle un poco para cuando pase y no se lo lleve el río, porque ya 2 veces se lo va llevando a este río. He tenido que correr a cogerlo, arreglarle un poco el camino para que no se me desgarranche. Después el resto conmigo. Y voy a llamarlo. ¡Escucha! Muy bien, chicos. Entonces, este pequeño animalito. Ahora ustedes me van a contar qué animalito es el que acabamos de ver. A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Lo conocen o no lo conocen? A ver, ¿quién me está diciendo por ahí? El Sajino, muy bien, Sergio. Él es el Sajino. Excelente. Cuéntame, Sergio, y todos ahí, ¿dónde vive el Sajino? A ver, chicos, ¿dónde vive el Sajino?
En la selva. Muy bien, excelente. En la selva. Y ahí vamos a aprender exactamente en dónde en las selvas que vive nuestro sajino. Y la otra pregunta sería, ¿existe algún otro lugar donde también viva el sajino, aparte de la selva? De repente en alguna parte de la sierra, en alguna parte de la costa, ¿alguien ha escuchado sobre el sajino? No, me dicen por ahí, algunos no saben dónde está. Justo vamos a hablar de lugares donde nuestro sajino es emblemático. Ahora vamos a ver por qué es sajino, ahorita van a saber por qué. Yo les cuento un poquito de la historia. Cuenta que el sajino no solo vive en la selva, sino que lo encontramos en la costa norte. En la costa norte. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué hay sajino en la costa norte? Una de las razones o explicación es el tema de ecorregiones. Así que vamos a empezar primero explicando este tema para poder entender un poquito más. ¿Quién es el que está allí? Antonio Bragg, que es el autor de las ecorregiones. Excelente. Él es una versión moderna de la división de ecosistemas en el Perú. Esta división moderna de ecosistemas no se basa de repente en lo que Javier Pulgar Vidal decía, que es la altitud, el clima, el relieve, sino más que todo se basaría en los espacios de flora y fauna, es decir, una división ecosistémica o ecológica. Si tú recuerdas, cuando estabas más pequeño, dividíamos el Perú en costa, sierra y selva. Posteriormente te contaban, no, son 4 regiones, ¿no? Costa, sierra y selva y mar peruano. Y luego decían, no, no es costa, sierra y selva y mar peruano, sino son 8, te dijo Javier Pulgar Vidal, en base a la altitud. Ahora, luego viene Antonio Bragg y te dice, no, no son 8, son 11 ecorregiones. Y por eso la división ha ido creciendo. Pero te vas a dar cuenta que esta división reconoce otros elementos. Y no elimina lo que ha mandado Javier Pulgar Vidal, sino lo mejora, lo perfecciona. Que es lo que vamos a ver justo el día de hoy. Antes de pasar a ver cuáles son las ecorregiones, tú te preguntarás, ¿por qué existe una diferencia entre bioma y ecorregión? Esto es muy sencillo, chicos, porque bioma es un ecosistema grande, pero en una división macro, completa, general, mientras que la ecorregión es específica, pero dentro de los biomas. Además que el nombre que se utiliza para clasificar a los animales también pasa de ser general a específico. Bioma sería en este caso el lugar que tiene, por ejemplo, ¿no? Monos, aves, reptiles, mientras que las ecorregiones tendrían mono choro de cola amarilla, mono ardilla,
Gallito de las rocas, ave fragata. Entonces, en el tema de ecorregiones, yo no puedo ser general, al contrario, voy a ser más específico. ¿Por qué se crearon esos lugares entonces? Lo que se busca es mantener la población viable, hacerla sostenible, evitar que esta especie se vaya a extinguir. Y el mejor cuidado que podemos hacer nosotros es en zonas pequeñas. Así también podemos actuar con cuidados específicos para una especie en particular. Muy bien. Antes de comparar, ahora nos vamos a ir a un cuadrito resumen que yo te voy a enviar por aquí también, un ratito. Ahí está. Este de aquí, vamos a abrirlo ahora para todos. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a encontrar aquí un cuadro donde vamos a comparar bioma y ecorregiones del Perú. En el caso de biomas, tenemos bosque tropical, sabana y desierto. El bosque tropical tiene un bioma donde es siempre llueve, brillo solar, variedad de animales y plantas. Es general, ¿no? Luego, en el caso de la sabana, como ya hemos visto en la clase anterior, son animales grandes, es una estación lluviosa y una estación seca. Y en el caso de desiertos, es una zona que tiene poca lluvia. Vamos a tener por un lado esto de manera general. Ahora vamos a explicarlo en el ámbito de ecorregiones. Por ejemplo, en el Perú solo encontramos un tipo de desierto, un solo tipo de desierto. No le vamos a decir ya desierto en general, sino tiene un tema específico. Este tema específico sería entonces el desierto del Pacífico. ¿Por qué? Porque es un desierto que solo está ubicado para la zona del Pacífico. Y a diferencia de un desierto general, tiene una temperatura más bajita. No estamos hablando de 20, 30 grados, 35 grados y nos lleva a 40 o 50 general. En el caso de sabana, la temperatura la va a tener Madre de Dios, esa de estación seca y estación húmeda. Por eso encontramos nosotros sabana de palmeras, sabana de palmeras. Y esto se llama así porque recuerda que en Sudamérica teníamos palmeras, y ahí está el aguaje, ¿no? En el caso del bosque tropical, aquí es donde vamos a notar más la diferencia con la ecorregión. Porque en el Perú vamos a encontrar nosotros 4 ecorregiones del mismo bioma. Bosque tropical del Pacífico, bosque seco ecuatorial, selva alta y bosque tropical amazónico. 2 son para la costa norte
y 2 son para la selva. Ahora, ¿por qué diferenciamos un tipo de bioma en cada lugar? Porque son de diferentes climas. Por ejemplo, el bosque tropical corresponde a un clima donde sí llueve todo el año, que se parece mucho a la definición del bioma general, pero está en la parte solo de Tumbes, la costa, pegado hacia el mar. Por otro lado, tenemos el bosque tropical amazónico, que también se caracteriza porque llueve constantemente, pero a diferencia del bosque del Pacífico, no nos encontramos pegados al mar aquí, en toda su extensión, sino solamente una parte. Y la mayoría es de influencia oriental y vientos cálidos. Entonces hay una diferencia también hasta de extensión. Uno pertenece a la Amazonía y uno solamente un pequeñito pedazo. Y eso sería lo que es la selva baja. Y en el caso del bosque seco ecuatorial y la selva alta, se diferencian de la definición general de bioma porque la selva alta está entre montañas, ¿no? Y el bosque seco ecuatorial no es el lugar que llueve todo el año, sino solamente llueve por un momento, en temporadas de verano. Entonces son dos biomas igualitos al bosque tropical, que están dentro de este mismo bosque, pero no están 100% con las mismas características. Ahora, todos se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el Sajino que nos presentó al inicio? Aquí te voy a explicar. Justo esta zona de bosque tropical tiene la unión de un caminito llamado, en el caso del Perú, Paso por Cuya, entre Jaén y Olmos. ¿Se acuerdan el paso que les dije? No se olviden ese paso, ya. El Sajino vive aquí inicialmente, en la selva baja. Ese Sajino va a subir hacia la selva alta. Vamos a tener aquí al jaguar, al oso hormiguero, todos suben. Pero ellos migran debido al cambio de clima que se estaba presenciando en la selva baja, usualmente por el friaje. Llegan a la zona del valle longitudinal, en la selva alta, o sea, son valles, varios valles, y se encuentran con el oso de anteojos, quien también va a emprender el viaje con ellos. Listo. Caminan por aquí, por el paso por Cuya. Algunos osos de anteojos se van quedando en el paso por Cuya, a pesar de que es una zona más fría, pero es húmeda también, y llegan hasta la zona de la costa norte, donde vamos a encontrar nosotros que casi se quedan pues todos los osos de anteojos. Y luego el sajino, el jaguar y el oso hormiguero no se quedan allí, suben un poquito más hacia Tumbes. Y allá se quedan finalmente. Por eso les digo que hay sajino en la costa norte, que es en Tumbes, y en la selva baja. Pues todo ese camino lo logran. Y si te das cuenta, han pasado de 1, 2, 3 y 4 ecorregiones, pero son las mismas, de la misma zona de bioma, que es el bosque tropical. Por tanto, al final no cambiaron de bioma, solamente cambiaron de ecorregión. La única ecorregión diferente con la que han transitado es el páramo. El páramo. Muy bien. Pues ya entendimos un poquito más cómo funciona este concepto de las ecorregiones. Ahora nos vamos hacia la comparación
con Antonio Brack Egg. Aquí tenemos nosotros la división de Javier Pulgar Vidal y Antonio Brack Egg. Javier Pulgar Vidal es una división de 8 pisos altitudinales, que tiene altitud, relieve, clima. Esta altitud se va a marcar en base a la cordillera de los Andes. Y el relieve y clima se marcan justo por la altitud, porque es lo que más define. Por eso le dicen pisos altitudinales. Mientras que en el caso de Antonio Brack Egg, él se basa más que todo en el plano ecológico, toma lo de relieve, clima y altitud de Javier Pulgar Vidal y ya lo perfecciona, ¿no? Es una parte de bioregión. Pero no desaparece del todo. Por ejemplo, esta es la división de Javier Pulgar Vidal. Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Cordillera, Selva Alta y Selva Baja, Rupa y Omagua. Esta es la definición. Y vamos sobre esta definición a encontrar las ecorregiones. De lo que para Pulgar Vidal eran 2 regiones, Selva Alta y Selva Baja, que era Rupa y Omagua, salen 3. De las 5 regiones que tenía, salen solamente 3. Es decir, de Yunga, Quechua, Suni, Puna y Cordillera vamos a encontrar solo 3. Y en la costa era solamente Costa Ochala. Y ahora vamos a encontrar 5. Ese es el cuadro que vamos a llenar al final. Así que les voy mandando otra imagen también adicional que nos va a servir. Ahí está cargando, un segundito, chicos. Aquí está. Excelente. Ahora yo también voy a abrir la misma imagen. Aquí están las 4 regiones naturales, mar peruano, costa, sierra y selva. Aquí está el corte transversal que se realiza. Recuerda que Javier Pulgar Vidal es un corte transversal echado. Aquí vamos a encontrar nosotros la región de Costa Ochala, en base a la costa, Yunga, Quechua, Suni, Puna y Cordillera en la sierra, y Rupa y Omagua selva. Después, en el caso de la división longitudinal de Antonio Brack Egg, encontraremos para mar peruano 2, para costa 3, y vamos a explicar la conjunción que ha hecho para sierra y la ampliación que ha hecho para selva. Vamos a empezar por lo más fácil, la ampliación. Rupa la mantiene, selva alta, solamente le dice, y ya uno utiliza la toponimia. Y en Omagua tenemos selva baja y la sabana de palmeras. ¿Por qué utiliza la sabana de palmeras? Porque según la nueva división de biomas, la sabana es distinta al bosque ecuatorial, entonces no puede estar en el mismo espacio o lugar. Entonces vamos a sacar un pedacito que es la zona de Madre de Dios. En el caso de la región andina, Yunga se le conoce como los valles estériles, ¿no? Por eso le dice mujer estéril a la traducción. Quechua son los valles fértiles. Y Suni, los autárquicos, donde falta, obviamente, recurso para toda la población, o para exportar, más que todo alcanza para los que viven ahí. Pero a la larga los 3 tienen lo mismo, son valles. Y como Antonio Brack clasifica de manera general, va a unirlos y le va a colocar serranía esteparia. Serranía porque estamos en sierra y esteparia
porque se parece a la estepa o pradera eurasiática. Es muy, muy común. En el caso de Puna y Cordillera tenemos Puna y Altos Andes, unificados allí, ¿no? Puna y Altos Andes. ¿Por qué los va a juntar, profesor, haciendo mesetas y otros nevados o cordillera? Porque según Antonio Brac Egg, en un caso de las correcciones que sí le realiza en cuanto a animales y plantas a Javier Pulgar Vidal, le menciona que el cóndor no vive en los nevados como él cree, sino Antonio dice que el cóndor vive en los valles. Por lo tanto, en los nevados específicamente no hay una flora y fauna. Y como él hace una división ecológica de flora y fauna, es mejor unirlo, unificarlo en uno solo. Y le dice así, Puna y Altos Andes. Y en el caso de la costa, vamos a encontrar mar tropical y mar frío. Mar tropical en base a la contracorriente ecuatorial que llega hasta la península de Illescas, y la corriente peruano o Humboldt que llega desde el sur y hasta Illescas también, porque el otro es del norte. La misma distancia del mar frío tiene el desierto del Pacífico, que obviamente es así a causa de la presencia de baja salinidad. Y el mar tropical se divide en una zona tropical. Debería ser un solo bosque, ¿no? Pero ya explicamos que en uno llueve todo el año y en el otro no, solamente en verano. Y aquí vamos a encontrar las famosas ecorregiones. Esa es la parte del páramo. ¿Por qué? Porque mira, si tú cuentas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nos faltaría una. Exacto. El corte transversal de Javier Pulgar Vidal va desde el flanco occidental y le dice, ¿y este pasito chiquitito no tiene nombre? ¿Por qué no se va a dar cuenta Pulgar Vidal? Es muy sencillo, porque solamente aparece en Cajamarca, entonces no es muy notorio cuando haces un corte transversal en una parte del Perú. Tendrías que hacerlo específicamente de manera longitudinal para darte cuenta que el espacio es distinto a todo lo que encontramos pues en la zona andina. Muy bien. Entonces ya sabemos allí cómo funciona, facilito. Y ahora vamos a hablar de cada ecorregión. Yo te dije, vamos a hacerlo primero de manera general y luego haremos un cuadro resumen que es el que te va a servir y te va a salvar la vida en información. Tenemos el mar frío de la corriente peruana. Le decimos mar frío de la corriente peruana porque tiene la extensión de Humboldt de la corriente peruana. Vamos a encontrar en este mar frío una extensión desde Illescas, que es la península en 5 grados latitud sur, hasta la zona de Chile. Para ser exactos, zona centro, o sea, prácticamente todo el espacio. Luego, vamos a encontrar nosotros que en esta zona, usualmente por el tema de frío, hay una procedencia de corrientes frías o agua fría. Esto viene de mares subantárticos y subtropicales, en otras palabras, desde el sur, que son del sur polar, ¿no? Que son acrecentados a causa del anticiclón del Pacífico Sur, que también es frío, son vientos fríos que van a mantener pues esta frialdad del agua. ¿Cuál es la flora? Fitoplancton y variedad de algas. Obviamente tienes que recordar que la corriente peruana es la que genera el fenómeno del afloramiento. Va a levantar, por tanto, el fondo marino y lo va a colocar encima. Y va a colocar encima también el recurso de las algas, las cuales ya hemos visto, con ayuda de la densidad se mantienen a flote. En el caso de la fauna vamos a encontrar algunos animalitos específicos. Recuerda que las algas son comestibles para los peces y que esta zona es muy rica en peces, se considera una de las de mayor diversidad.
Y hay, por el tema de el fenómeno del niño que ya habíamos visto, ciertas especies características de estos lugares que cuando el agua cambia y se vuelve cálida desaparecen. Esa es la anchoveta y la sardina principalmente. Aunque también le pasa al pejerrey y hay otros tipos de peces. Otro punto importante. Piensas en peces y dices, ay, ¿quién se come los peces? Claro, las aves. Son las famosas aves guaneras. Guanay, piquero. Y bueno, si tú recuerdas corriente de Humboldt, pingüino de Humboldt, ¿no? De algún otro tipo de especies, como los famosos lobos marinos que están en las islas tradicionales de nuestro país. Luego vamos con el mar tropical. El mar tropical es la zona que resta de la distancia de la península de Illescas. Vamos a tener allí una extensión de 5 grados de latitud sur hacia arriba, porque es la distancia. Y vamos a ver que se va a extender hasta México, hasta Baja California. Piensa siempre hacia arriba, en Ecuador, ¿no? De Ecuador hacia Baja California. Listo. ¿Cuál es la flora? También tiene algas. El tema del afloramiento no significa que vaya a alejar las algas, pero fitoplancton en particular, solo en la costa centro-sur. Y una de las plantas tradicionales es las manglares, ¿no? Si tú piensas en Tumbes, piensas en el río Tumbes, piensas en su terminación en delta, en esteros, y en esteros, ¿quiénes crecen? Los manglares. Ya está. Y ahora vamos con la fauna oceánica. Sí hay pececitos, no la gran variedad que el mar frío, que es distinto. El barrilete, el perico, son una de las especies más emblemáticas de esta zona. Pero lo principal que vamos a encontrar son crustáceos y moluscos. Recuerda el estero, ¿no? El estero usualmente pues tiene este tipo de animalitos allí. Crustáceos y moluscos. Conchas negras, langostinos. Ahora, en el caso del desierto del Pacífico es muy sencillo porque tenemos que relacionarlo con la distancia del mar frío. Entonces ahí como que se repiten algunos elementos básicos, ¿no? En el caso del desierto del Pacífico está de 5 a 27, o sea, es casi lo mismo. Lo único que va a cambiar es que en el otro nos mencionaban centro de Chile y aquí simplemente se menciona 27 grados latitud sur. Es más específico, ¿no? Y es más que todo el norte. Pero de ahí tiene la misma distancia dentro del Perú. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me llegan a escuchar? Sí, ¿me confirman, por favor? Sí, sí, Miss. Gracias. Sí, profesora. Es que se ha ido la luz en mi casa ahorita, chicos. Entonces he entrado con mis datos. Creo que están haciendo arreglos. Entonces por eso se fue un ratito la señal. Listo, seguíamos, perdonen. Entonces nos encontramos nosotros en la zona del desierto del Pacífico y el clima semicálido muy seco. Y tú puedes pensar, ¿qué es eso, profesora? Yo lo he visto antes. Por supuesto, es Köppen. Köppen a la costa centro-sur le dice semicálido muy seco. Semicálido muy seco.
Y esto de desértico árido subtropical, ese otro nombre de Köppen era, ¿no? Semicálido muy seco o árido subtropical. Así es que está perfecto. Las neblinas también. La corriente peruana generaba las nubes estratos. Luego encontramos, por otro lado, el tema del relieve. Profesora, relieve. No te preocupes. Con Antonio Brac no hay mucha complicación como Javier Pulgar Vidal. Javier Pulgar Vidal es el pionero del clima y el pionero del relieve. Entonces, él es el que nos dice estos nombres de duna, médano, penínsulas y todo, ¿no? Mientras que en el caso de Antonio Brac va a resumirlo y le va a poner, entonces llano, llano. ¿Por qué? Porque a la costa y a la selva baja le dicen la gran llanura. Llano y con ondulaciones. Esto de ondulaciones, ¿qué será? Las dunas, pero no le va a poner dunas, así nada más suavecito. La fauna La fauna es endémica, exclusiva de nuestro territorio. Esta fauna endémica significa que no la vas a encontrar en otro lugar. Si bien parecen animales comunes, no son aves que vayas a encontrar así en distintas zonas porque, acorde a nuestro clima desértico, deberíamos tener un tipo de flora y fauna menos diversa. ¿Qué puedo grabarme de aquí? Usualmente las aves, las serpientes son clásicas de cualquier tipo de desierto, pero el camarón de río solo de nuestra zona. Ahora tenemos flora. ¿Y qué puedo pensar en flora? Esto de, ¿te acuerdas el desierto? Gramíneas, ¿no? Dramadales. Son como pastitos pequeños que pueden estar en la zona desértica. Pero hay una palabra clave que no te puede faltar, las lomas, porque no hay costa centro-sur sin lomas. Seguimos. Vamos con el bosque seco ecuatorial. Ya sabes, es bosque seco. Significa que carece de lluvia constante y está en la costa norte. Su localización es en los departamentos considerados costa norte, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. Llegas a la porción seca del Valle del Río Marañón, Cajamarca, está por allí nada más. Pero si nosotros lo tomamos hacia otro país, a lo sumo se extiende en una parte de Ecuador. Su clima, cálido, seco o cálido tropical. Esa es la definición también de Köppen, un cálido muy seco. El relieve, recuerden, seguimos en costa, entonces toda la costa es llana, llano con montañitas, llano con pequeñas elevaciones. En el caso de la fauna, aquí vas a tener que memorizar nombres específicos. Recuerda que estamos ya en ecorregiones, no en biomas, y 3 son los animales emblemáticos: pava blanca, oso de anteojos y zorro de sechura. Y la mayoría pues son animales que vienen del corte amazónico. La mayoría, no son únicos ahí. En el caso de la flora encontramos el ceibo. Ceibo significa seco, seco. Pero no te confíes mucho con el ceibo porque está en la frontera del bosque seco y el bosque tropical. Así están los dos para significar seco. Pero la mejor muestra es el algarrobo, porque el algarrobo sí es una plantación que ha crecido sin agua por mucho tiempo. Dicen que estaba aproximadamente de 12 a 15 años sin crecer en la costa norte y pensaban que se había extinguido. En cambio, con un fenómeno del niño que vino con fuerza, comenzó a llover tanto que el agua ingresó hasta 4 y 5 metros de profundidad y encontró la semilla del algarrobo, la cual no había muerto. Se encontraba nutrida con la poca agua que estaba en el fondo de la tierra, en el interior de la tierra. Y es así como crece el algarrobo y se dan cuenta que es una zona de plantación seca. Bosque tropical, esa parte sí es la que llueve constantemente, es la zona de Tumbes.
Esta zona de Tumbes le llaman zona del caucho. Zona del caucho. ¿Por qué? Porque se caracteriza por tener el cedro. Su ubicación va a ser parte norte de Tumbes, porque ya sabemos que una partecita es de bosque seco. Va a llegar su extensión también hacia las zonas de Ecuador, para ser exactos, parte de Centroamérica. El relieve, como aquí seguimos en costa, debemos decir, pues no, llanura acolinada. Tanto el bosque tropical como el bosque seco son una especie de llanura acolinada, llanura boscosa. Así se le llama siempre a ese tipo de relieve, que tiene bosques, porque el bosque se forma a una pequeña altitud. En el caso de la flora, se mantienen casi los mismos árboles. Destaca, pues, obviamente, el cedro, de ahí viene la zona del caucho, y el ceibo. Y en el caso de la fauna, seguimos manteniendo la fauna amazónica, ya no en el caso de la selva alta como el anterior, sino acá de la selva baja. Oso hormiguero, sajino. Sí tiene sus emblemáticos animales como el monocoto de Tumbes. Recuerda que yo te dije que la ecorregión era muy específica. Vamos ahora con la serranía esteparia. Serranía esteparia es el corte transversal occidental, une los valles Yunga, Quechua y Suni. Se encuentra en toda la recta del Perú, paralelo al desierto del Pacífico. Todos los departamentos de la costa, tú sabes que tienen una ceja pegada hacia la sierra. Y el clima es, como dice Köppen, cuando estamos de 1000 a 3000, templado húmedo, obviamente, y frío porque ya viene pues templado húmedo, frío, frígido y gélido, ¿no? Entonces sería frío. ¿Qué tipo de relieve encontramos? Vamos a decirle valles. Todos son valles, recuerda, quebradas, la unión de valles. En el caso de la fauna, animales emblemáticos serían el cóndor y el puma. Y en el caso de la flora, en la serranía crece pasto, en los valles. Pero tú no puedes decirle pasto porque estarías de manera general y en ecorregiones es necesario mencionar el nombre. Entonces, pasto peruano, por ejemplo, en la parte alta, gárgate el chocho. En la parte media, la cantuta, obviamente. Y en la parte baja, mito, molle, atola. En Puna y Altos Andes vamos a tener nosotros una localización específica de elementos de mayor altitud. Entonces, si te das cuenta, todos los departamentos de la sierra tienen su parte de mayor altitud, pero específicamente la Sierra Sur. Entonces es como que a la misma distancia de la serranía, desde Cajamarca, que tiene puntos más elevados, paso por Cuya, hasta la zona de Chile y Argentina. Si te das cuenta, es el altiplano con general de Sudamérica. En el caso de clima, es frígido, frígido, gélido, justo los dos niveles finales de Köppen. En el caso de la fauna, vamos a encontrar nosotros vizcachas, camellos sudamericanos. Las vizcachas aparecen incluso desde la costa, porque están en las lomas. Pero animales aquí característicos son los camellos sudamericanos o auquénidos, llama, alpaca, ¿no? El suri. Suri se refieren al ave que está ahí en la ñandú andino, ¿no? No a cualquier tipo de ave. Y en la flora, igual, ¿no? En la meseta crece el ichu, y el ichu es pasto. En el caso del pasto más grande y familiar de esta zona es el quinoal y la titanca. La titanca es la puya. Son como pastos emblemáticos de las zonas de mayor altitud. La puya Raimondi es considerada la inflorescencia más grande del planeta. Ahorita vamos a detallar un poco sobre ella. La única zona más desconocida es el páramo. El páramo. El páramo
se encuentra en el paso por Cuya. Es decir, tú piensas, Cajamarca, Jaén y Olmos, Lambayeque. Entonces empiezas desde Cajamarca obligatoriamente y lo vas a extender hacia la zona de la costa norte. Pero vas a tocar la unión con el bosque seco. Recuerda que el bosque seco llega hasta la porción seca del río Marañón en Cajamarca. Vas a extenderte desde Cajamarca hasta Lambayeque y de ahí vas a coger hasta la zona de Piura. Por eso usualmente te dicen Páramo, Piura y Cajamarca. Su clima es frío porque es como la parte de los valles de la sierra, igualito, pero le vamos a cambiar algo, que aquí no es seco como el tema de la altitud, sino es muy húmedo y es a causa de la nubosidad. Recuerden que hay dos temas de humedad, ¿no? Por la cercanía con la zona tropical y por el tema de la altitud, que en este caso la baja altitud generaría mayor humedad. ¿Cómo es el relieve? Es una mezcla de todo, de la costa llano ondulado, ¿no? Está la parte de las mesetas, cumbres, un poquito de todo. Colinas más que todo, colinado. Mira, hay un montón de animalitos aquí. La mayoría son los que han venido caminando. El cóndor viene sobrevolando desde el valle. El oso de anteojos se quedó en el camino desde la selva hasta la costa norte. Pero el animal más importante es el tapir. El tapir, porque solo hay tapir aquí. Le dicen tapir enano, tapir de altura, tapir de montaña, tapir del páramo. Simplemente lo conocen como tapir. Y en el caso de la flora aparecen las famosas orquídeas. Los otros tipos de plantación son las que usualmente aparecen en zonas no muy fértiles, pero las orquídeas es lo más emblemático que tenemos en el Perú. Recuerda que tenemos el primer lugar en orquídeas y ni siquiera hemos podido llegar a conocer todas las especies de orquídeas, no se ha podido dar. En este caso de las orquídeas encontraremos todo tipo, incluso la cantuta. La cantuta es una orquídea, solo que es una orquídea que aparece desde la serranía. Vamos con la selva alta. En el caso de la selva alta, pues ya la conoces, ¿no? Es Amazonas, es San Martín, todo lo que es la ceja de selva, departamentos de la sierra pegados hacia la selva, los valles longitudinales. Se va a extender desde la costa norte del Perú hasta el sur, profesora, costa norte, sí. La Libertad, por ejemplo, tiene las tres regiones, Piura también. Tienen un pedacito de selva, por su cercanía también a la zona de la cordillera del Cóndor. Clima de la selva, ¿cómo era? Semicálido, muy húmedo, correcto. Y vamos a encontrar tres zonas. Eso es importante, visto que están preguntando bastante en el examen sobre estos tipos de bosques cuando hablan de ecorregiones, que por medidas tendríamos entonces enano, neblina y de lluvias. Todos son bosques. ¿Qué fauna voy a encontrar? La que ha caminado, ¿no? El oso de anteojos, obviamente, y un animal emblemático, el ave nacional, el gallito de las rocas. Y como se trabaja de animales característicos o especiales, tenemos el raro mono choro de cola amarilla. ¿Qué tipo de flora encontraremos? Es una flora de árboles madereros, especialmente los más gruesos están aquí. Cedro, roble y algunos caobas. Bosque tropical amazónico. Encontramos entonces aquí la extensión de la gran llanura de la selva baja, Loreto, Ucayali, Madre de Dios. Tiene un clima cálido húmedo clásico de Köppen. Relieve, la gran llanura, eso sí se conoce a la selva baja. La fauna es una de las más diversas. Sajino, que es el que va hasta la costa norte. El oso hormiguero y el jaguar que también caminan. Son unos osos chiquititos siempre.
Ahí está el perezoso que sí se quedó en la zona, porque es perezoso, obviamente. Y en el caso de la flora, vamos a encontrar árboles más delgados como el tornillo, o ya las palmeras, las victorias, que vamos a ver también en el tema de la Amazonía. Y la sabana de palmeras, no, Madre de Dios. Ojo, siempre decimos sabana de palmeras, Madre de Dios, y la mayoría cree que todo el departamento de Madre de Dios es sabana de palmeras. No. Hay una parte que es incluso selva alta, que es la parte de la cordillera oriental. La gran parte de selva baja. Y es solamente un pedacito, mira. Una esquinita, nada más, de sabana de palmeras. Que justo se junta con las tahuampas clásicas o las palmeras, pero con el tema de la estación seca y la estación lluviosa, que es lo clásico de una sabana, ¿no? ¿Cuál es el relieve? La llanura, como en la selva baja, pero encontramos pues el pantano. La fauna, la fauna es negra. Grábate pantano negro. Y justo viene tucán gigante o toco, negro, ciervo de los pantanos y lobo de crin, que significa pues, oscuridad, no negro. Y en el caso de la flora, sabana de palmeras, palmera, ¿no? Es lo principal, el aguaje. Y ya bueno, la mayoría de arbolecitos de la selva. Muy bien, antes de pasar a las regiones, yo te dije que hoy día llenaríamos un cuadro, ¿ya? No quiero que tengamos que memorizar, porque si te das cuenta son puros datos, o sea, se puede comprender, pero es mucho. Y yo no quiero que se te complique la vida. Te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que ya sabes. Te voy a mandar una imagen. Estamos bien con la batería, chicos, con confianza. Y la luz vuelve antes, o nos dura completito la laptop. Y ese es el cuadro. Profesora, ¿qué es esto? Es el resumen de correcciones, que te va a enseñar que el tema no es muy difícil, que solo tienes que memorizar flora y fauna, porque lo demás ya lo tienes. Aquí están las correcciones. Vamos a empezar por clima. Mira, según el cuadrito, como yo te lo voy a ir llenando, que ya te lo envié. ¿Qué copias ahí? Copen. Incluso en el primer dibujo que te mandé, te recuerdo el clima de Copen. Frío y tropical, ahí sí, pues es obvio, chicos, ¿no? O sea, no hay un clima específico, pero si dice clima frío, el agua tiene que ser fría, corriente fría. Y tropical, corriente cálida. El desierto es la costa centro-sur, cálido muy seco. Costa norte y costa centro-sur, cálido, cálido muy seco. Podría ser en el caso de la selva del norte, es decir, de Tumbes, utilizar el otro término, ¿no? De árido tropical. Pero también puedes ponerle cálido húmedo, porque en realidad es igualito, pero llueve más. Serranía aún es templado con frío y Puna frígido con gélido. El páramo, frío y le copias el húmedo de selva. Selva alta, repite, semicálido muy seco. Selva baja y sabana de palmeras es cálido húmedo. Y si deseas, le recuerdas lo que ya hemos visto, ¿no? Lo del callel ecuatorial y la sabana de palmeras tropical. Tenemos ahora relieve. Voy a utilizar el clásico elemento de la conformación del suelo para mar frío y mar tropical. Rocoso es el mar frío y afloramiento por la elevación del fitoplancton. Mar tropical, arenoso de aguaje. ¿Qué es aguaje? La ausencia de fitoplancton. Es como un sinónimo al no está, no hay, no hay. Desierto, ya te dije, él es bien sencillo, no es tan complejo con el tema de relieve, ¿no? Ya sabes que toda la costa es llanura, entonces colocas llanura, 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 ondulaciones y boscosa. O llanura también montañosa le puedes poner. Valles, nevados y mesetas, colinas, el páramo, valles longitudinales y pongos, normal, llanura, la gran llanura y llanura pantanosa. Luego vas a llenar, si deseas, un poco de ríos para que vayas practicando también el tema de ríos y las relaciones. Las corrientes que están en el mar frío, corriente peruana y anticiclón, y el tropical, corriente ecuatorial y fenómeno del Niño. Los ríos son transversales, cortos y chiquititos, ¿no? Echaditos. Y en el caso de el río de Tumbes, es el único que termina en delta, entonces ahí le he puesto delta.
¿Por qué he colocado la delta, tesoro? Para que te acuerdes del manglar, ¿no? Ríos cortos, lagunas, largos, y acá cochos y pantanos. Y ahora llenamos la localización. Piura Tacna, Chile. Ya sabes que específicamente es 5 grados de latitud sur. Ya sabes que es hasta el centro de Chile. Pero voy a copiar esto aquí en Desierto del Pacífico. Piura Tacna, Chile. Ya sabes que es norte, pero estamos haciendo como que un cuadro de flashback rápido. Luego tenemos nosotros bosque seco ecuatorial y mar tropical. Mar tropical es Tumbes, Piura y hasta Ecuador. Ya sabes que es hasta Baja California en realidad, pero yo te estoy mostrando hacia dónde va Ecuador. Y bosque seco ecuatorial, toda la costa norte. Ya sabes que llega hasta la porción seca de Río Marañón en Cajamarca. Tumbes, Ecuador, que sabes que obviamente es hasta Centroamérica. Flanco occidental, Sierra Sur, Cajamarca. Ya sabes que Puna es hasta altiplano de Chile y Argentina. Cajamarca y Piura sería el páramo. Alta, baja y sabana de palmeras está perfecto, ¿no? Madre de Dios, ya sabes que no es todo Madre de Dios, pero es para que recuerdes. De tal manera que si te das cuenta, este cuadro ya lo sabías, solamente que tenías que ubicarlo. Y lo único que vas a hacer es memorizar animales y plantas. Te he colocado los más importantes para que sea más fácil. Recuerda que si hay afloramiento, hay fitoplancton. Y si hay fitoplancton, hay peces. Y las peces son comidos por las aves y ya está, ¿bien? Listo. Si hay delta, hay manglares. Y si hay manglares, crustáceos y moluscos. La única ave más conocida es fragata. Desierto, lomas, camarón de río. Eso lo hemos visto incluso en tema de ríos, lo de los camarones. Y las lomas se ha mencionado bastante. Seco, acá está el garrobo y ceibo. Los 3 animales que pasaron. Zorro de hechura, pava blanca o de anteojos. El cedro, porque son del caucho. Y aquí vamos a colocar los mismos animales. Ajino, ¿no? Oso, manglero. Está el oso hormiguero. Tenemos el jaguar, los que caminaron, y los exclusivos, como el monocoto de Tumbes. Luego viene aquí la con el puma, auquenios, puma y suri para el lado de puna. Tapir, que te puse como emblema, y el que se quedó, el oso de anteojos. Gallito de las rocas, ave nacional y el monochorro de cola amarilla. La sabana de palmeras, ajino, jaguar y perezoso. Y el pasito bastante emblemático con el color negro. Y ya está. Vimos que todo lo que hemos explicado está ahí resumido en este cuadrito. ¿Ven? Así de fácil, chicos. Nada complicado. Sí, ese es un tema de datos, no les voy a mentir, se los había más o menos avisado, pero creo que es una parte más sencilla, ¿no? Para ilustrar este tema, porque profesora, no vamos a hacer puros datos, no te preocupes. Vamos a colocar ahora, ¿quién es el mono coto? Perdón, el mono choro de cola amarilla. Dicen que está en peligro de extinción, dicen que es muy famoso. ¿Quién será? Lo vamos a ver también en ANPs. Te cuento que este animalito es súper bonito, pero sí, lamentablemente está extinguiéndose por el daño que le hacemos al hábitat. Voy a compartir. Muy bien, preciosos, ya estamos entonces. Es el problema de nuestro querido mono choro de cola amarilla. Da mucha penita porque es uno de los animales que nos ayuda a mejorar toda nuestra floresta, ¿no? Nosotros deterioramos el hábitat, él muere, e incluso nosotros mismos perdemos nuestra floresta.
8 regiones naturales del Perú. En este caso tenemos nosotros las divisiones de Javier Pulgar Vidal. No te estreses mucho con Javier Pulgar Vidal. ¿Por qué? El tema de relieve es justo de su misma característica, ¿no? ¿Cómo es él? ¿Cómo es el clima? Él va a describir ese tema del clima, clima glacial, muy frío, frío seco, templado seco, yunga marítima, fluvial, el clima de la costa norte y costa centro-sur y la selva. Vamos a ver algunos puntos importantes. Por ejemplo, ¿qué cosas cambian con Köppen? Para nosotros la costa norte no es semitropical, es tropical, tropical árido. Él le dice semi. Ahí está una diferencia muy marcada. En el otro se mantiene igual, subtropical árida. Luego tenemos aquí nosotros el tema de yunga, yunga marítima, yunga fluvial. La yunga marítima correspondería a la parte pegada hacia la costa, y la yunga fluvial pegada hacia el espacio selvático. Para nosotros, según Köppen, la costa termina en 1000 y la zona templado subhúmedo empieza de 1000 a 3000. Entonces no coincide con la yunga usual. Y esta zona usual no coincide con el 100%, o sea, 2300 todavía seguiría Tuco, templado subhúmedo, y la mitad de costa. Entonces para nosotros costa es supuestamente cálido, entonces va a utilizar el cálido y va a utilizar una parte del seco clásico de Antonio Brac Egg, entonces no coincide mucho. Luego, quechua sería 2300 a 3500. Acuérdate que para nosotros es frío de 3000 a 4000 según Köppen. Entonces está con mitad mitad, ¿no? Templado subhúmedo, templado, y el seco de lo que voy subiendo por altitud. El seco de Köppen era el tema árido de la costa, pero el seco de Javier Pulgar Vidal es por la altitud. Voy subiendo, obviamente que es más seco. Frío seco. Suni, para nosotros en Köppen sería frío de 3000 a 4000, porque luego viene frígido y él le va a utilizar muy frío y luego glacial, ¿ves? Otros temas. ¿Por qué? A él no le gusta utilizar el frígido, siempre es el muy, muy. Y eso pasa aquí en la selva. Para nosotros la selva alta en Köppen es semicálido, muy húmedo. Y en el caso de la selva baja, cálido, húmedo nada más. Para no colocar que el de aquí es más bajo que el de aquí, usando el semi, utilizamos el cálido nada más y al otro le ponemos muy cálido. Y después casi se mantiene igualito. Recuerda que él utiliza la toponimia, ¿no? Chala significa maíz blanco o región tupida de niebla. Yunga significa región estéril o mujer estéril, es la zona frutícola. Quechua es la del clima perfecto, región templada. Suni, la región de las zonas altas, la helada. Puna, del Soroche. Janca, cordillera, significa blanco por la nieve y los glaciares. Rupa Rupa es caliente o ardiente y Omagua peces de agua dulce. Muy bien, chicos, y ahora pasamos a la Amazonía y a la Antártida. ¿Quiénes son estas dos regiones? Les contaré, se conocen por la UNESCO como reservas de biodiversidad. Pero acá viene el punto. No hay un nombre formal que diga eso. O sea, no vas a encontrar un documento de la UNESCO que diga, estas son las reservas de biodiversidad. No. Sino que justo cada vez que se habla de estas regiones, se les asemeja por su contenido de biodiversidad y agua. La Amazonía representaría el 20% de agua del planeta y la Antártida el 80%. En este caso, la Amazonía
es considerada pues un bosque tropical, ¿no? Un bosque tropical que se caracteriza por ser el más extenso, el más húmedo, abarca 8 países, todos los de Sudamérica menos Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. 4 menos. Es maravilla natural desde el 11 del 11 del 11. Es considerada la mayor cuenca hidrográfica, es decir, la que posee el río más grande, más ancho, que es el río Amazonas, y allí se emplaza la Amazonía. Es considerada además la zona de reservorio de oxígeno o pulmón del planeta, porque absorbe la mayor cantidad de carbono. Es una solución principal para el tema del cambio climático y los gases de efecto invernadero. Esta zona se le conoce además como la zona de supervivencia o también de reproducción. Dicen que los animales más fieles del planeta son las aves y que las aves cuando están solas, cuando muere su pareja, pues no encuentran a otra pareja más, nunca más. Por eso, cuando quieren que se reproduzcan, las traen aquí. Al igual como hay una serie de endemismos en estos lugares, ¿no? Súper importante. Pero ¿por qué le dicen pulmón del planeta? La mayoría piensa porque simplemente es la producción de oxígeno, pero no, va más allá de eso. Hay un conjunto de diatomeas. Profesora, ¿qué es eso? Ahí te voy a decir, ya te voy a decir. Vamos a conocer la diatomea en la Amazonía. Es súper interesante cómo funciona. Hay un reporte, todo un documental de National Geographic por la importancia de... Vamos a verlo ahorita. Estamos, vamos a ver cómo... Creo que no compartí audio, vamos a verificar. Falta el- Bosque tropical era los pulmones del planeta. Y claro, genera mucho oxígeno, pero lo usa todo. El bosque tropical nos ayuda a respirar, pero no por el aire. Hay un río en la Amazonia. No, no es ese río. Existe otro río. Un río en el cielo. Si uno pudiera ver en el interior de los árboles, uno vería cómo succionan el agua desde el suelo del bosque. Cuando el agua llega a la parte más alta, la combinación del sol y el viento la convierten en un río caudaloso, un río volador. Este río de nubes fluye por toda Sudamérica, oscureciendo todo lo que está debajo de él. Hasta que choca con un muro de ladrillos. De aproximadamente 7.000 kilómetros de largo y de un poco más de 6 kilómetros de alto. Los Andes. Las nubes se condensan y se vuelven gotas de lluvia, las cuales bajan por las laderas y fluyen directo hacia la cuenca del Amazonas, erosionando las rocas y convirtiéndolas en sedimento. Y a la espera de estos sedimentos está un organismo extraordinario 4 veces más delgado que un pelo humano. Se llama diatomea. Las diatomeas son el secreto del suministro de oxígeno de la Tierra. Respire una vez. Ahora otra. Ahora piense en esto. Una de esas respiraciones fue totalmente suministrada por esos pequeños bajo el mar. Muy bien, chicos. Y vimos entonces quiénes son las diatomeas. Súper interesante. Esta zona de la Amazonía, perdón, es una zona endémica de especies exclusivas. Vas a encontrar aquí
A la anaconda. La anaconda siempre está en varios lugares, sí, pero más que todo por su gran tamaño, ¿no? En estas zonas específicas. Llega la hembra a tener 3 metros siempre y el macho 1,5 metros máximo. Y en la Amazonía la hembra puede llegar a tener hasta 5 metros u 8, han encontrado en alguna oportunidad. Y el macho también es más grande. El delfín rosado, el raro monochoro de cola amarilla, el mono ardilla, la victoria amazónica, que es una hoja que tiene 1 metro de diámetro aproximadamente, ¿no? Y encontramos en ese lugar varios, comunidades o varias comunidades nativas que se encargan pues del cuidado de las especies. Seguimos. ¿Qué problemas atraviesa nuestra Amazonía? Deforestación, minería. Vamos a encontrar también las viviendas, las industrias. Y en este caso tendríamos nosotros la situación del Perú, ¿no? Tú dices, profesora, en el Perú no viven casi muchas personas en la Amazonía, no habría mucho problema en el Perú, pero en casi todas las zonas sí viven. Y ahí suelen destruir el lugar. En cambio, ¿cómo solucionamos esta problemática? A través de un tratado de cooperación amazónica, donde los 8 países firman el uso tangible, pero sostenible, que es muy complicado que tú sigas cuidando un lugar donde estás habitando. Por eso la Antártida quizás tiene más resultados en cuanto al cuidado, porque la Antártida es una zona intangible, no es como la Amazonía, mientras que la Amazonía tiene 20%, acá tenemos 80% de agua. Aquí sí no se toca ningún recurso, porque también se está dañando la Antártida de manera indirecta por el cambio climático. Esta Antártida es un continente, es el continente congelado, es un continente no habitado. Este continente tiene hielo, tiene nieve, tiene el punto más elevado que es el macizo Vinson. El clima llega a ser pues súper frío en invierno, hasta menos 70 grados, pero en verano puede tener una temperatura de 4 grados, 10 grados. Por otro lado importante, tú te preguntarás, ¿no? ¿Y la Antártida qué más tiene aparte de hielo y nieve? Porque sabemos que lo cuidamos por el recurso agua. Lo que pasa es que recuerda que hay petróleo en zonas congeladas, desiertos y bosques tropicales. Y la Antártida es una zona congelada. Se dice que la Antártida posee hierro, petróleo y oro. Si el hombre ingresase directamente, pues le haría mucho daño a este lugar. La Antártida se caracteriza por ser una atmósfera translúcida, o sea, la zona más limpia que encontramos allí. Y además la Antártida también se caracteriza por ser el laboratorio natural más grande del planeta, porque los únicos que pueden ingresar ahí son científicos para explorar la Antártida. E incluso el agujero o vórtice de la Antártida se da justo en la zona de mayor exploración. En flora no hay muchos recursos, pero fauna sí. Hay 2 recursos emblemáticos. El krill, que es la base de la cadena alimenticia. Dicen que más adelante nosotros comeremos krill por el tema de la cercanía con la Antártida. El krill es como un langostinito, un camaroncito, pero a diferencia del tradicional, este no tiene colesterol negativo. Y dicen que el krill podría salvar al hombre de muchas enfermedades. Incluso es más alimenticio que las clásicas pastillitas de aceite de pescado. Pero no lo podemos tocar todavía por el tema de la depredación. Comemos mucho krill y desaparecemos toda la fauna de la Antártida. Otro animalito emblemático es el pingüino. Si les decía que las aves son los animales más fieles, el pingüino es el animal más fiel de todos.
el pingüino emperador se lleva incluso el primer lugar. Solo en la historia de National Geographic ha habido una pingüina infiel, captada por las cámaras de investigación de National, donde la pingüina, ustedes saben que el pingüino emperador se queda cuidando los huevos y la pingüina va a traer la comida para poder invernar. El pingüino, cuando va a comer, después que regresa la pingüina elige a un pingüino joven y ya deja de estar con el padre de sus pingüinitos. Pero después todos los pingüinos son considerados los más fieles. Profesora, ¿y por qué tenemos que cuidar la Antártida o de qué manera? La cuidamos a través del Tratado Antártico. Este Tratado Antártico tiene pues a los primeros 12 miembros que son signatarios. En realidad en todo tratado a los que firman se les llama signatarios. Los que se suman son adherentes, pero hay dos tipos de adherentes, consultivo y no consultivo. Nosotros somos consultivos, tenemos voz y tenemos voto. Y no consultivo es el que solamente tiene voz. Vamos a la Antártida en las temporadas de verano porque hace más calor. Nuestra base es Machu Picchu, está en la isla Rey Jorge. Y tenemos al Ministerio de Relaciones Exteriores encargándose de todo este proceso, con su instituto que es el INAMPE. Vamos allí con el VAP Carrasco, que es una de las embarcaciones más modernas que va a la Antártida. La hemos mandado a construir a España para poder ir. Íbamos en el Humboldt de la Marina, pero no estaba construido específicamente para ir a la Antártida. Además que le faltaba un poco de tema tecnológico para investigación científica, ¿no? Y logramos, pues, es tener presencia en esta zona, que es lo más importante, ¿no? Que es lo que más se busca. En el caso de la estación, que vamos nosotros, a la que nosotros asistimos, recuerden que tenemos que hacer investigación e intercambiar información obligatoriamente en la Antártida. No se puede nadie quedar con la información. Y además de ello, con el tema científico, pueden ingresar científicos, algunos periodistas. En el caso de las mujeres también pueden ir, obviamente, si no sería discriminación, pero se tienen cuidado con el tema de las mujeres embarazadas y científicas embarazadas, porque se han registrado aproximadamente 10 nacimientos en la Antártida. Y esto pone en riesgo a la expedición, a la mamá y al bebé porque no es una zona adecuada, pues, ¿no? Y el primer nacimiento ha sido un argentino en la Antártida, porque obviamente no se puede inscribir en la Antártida. No pueden utilizar radiactivos ni pueden hacer apropiaciones, ¿no? Ah, yo estoy en esta isla, entonces esta isla es mía, o el agua de esta isla es mía, no. Y se protege tanto el continente, la parte terrestre, como la zona marítima. Muy bien. Ahora, nosotros también tenemos que confiar el trabajo del cuidado a nuestra propia autoridad, a nuestro propio gobierno. Por eso existen las áreas naturales protegidas o áreas naturales de protección, que son zonas que se cuidan para evitar la pérdida de tres tipos de especies: especies endémicas, especies en peligro de extinción o en sobreexplotación. Vamos a encontrar que estas ANPs tienen distintos estatus, ¿no? Hay ANPs de conservación privada, con el propio dinero de ONGs, de personas, ¿no? Áreas de conservación regional, donde el dinero lo destina el gobierno regional, y áreas de conservación nacional. Todos igual están dirigidas por el CERNAMP. No confundas SINAMPE con CERNAMP. SINAMPE es como una organización teórica, ¿no? De documentación. Y CERNAMP es la institución. Vamos a encontrar nosotros dos tipos de ANPs, intangible y tangible. Las ANPs tangibles son aquellas donde puedes ingresar, consumir los animales y plantas, todo normal. Pero sí tienes que tener sostenibilidad, no puedes depredar. Y las intangibles solo puedes hacer investigación científica y turismo. No puedes tocar nada, por eso le dicen intangibles. Las intangibles son los parques nacionales y los dos santuarios nacionales e históricos. Mientras que las tangibles serían reservas nacionales, refugio de vida silvestre, reservas paisajísticas, reservas comunales, bosques de protección y cotos de caza. Antes de pasar a llamarse ANPs, le dan un estatus provisional que se llama
zona reservada, donde tienen que estudiar el lugar para ver si lo clasifican como ANP tangible o ANP intangible. Los parques nacionales, ya les dije, son ANPs intangibles, donde se va a cuidar flora y fauna al mismo tiempo. Conforman una comunidad y a veces el centro de reservas de biosfera, que la UNESCO determina como áreas exclusivas de protección intangible dentro de un estado. Dentro de los parques más importantes, vamos a destacar Cutervo con los bosques montanos y guácharos en Cajamarca, Tingo María con la Bella Durmiente, Manu en Cusco y Madre de Dios con las 800 especies de aves, Huascarán con la puya Raimondi o el cóndor, Cerros de Motape con el hualtaco y huacayán, Río Viseo con el páramo y el raro monocho de cola amarilla, Yanachaga Chemillén con el ulcumano y el gallito de las rocas, Baguaja Sonene con las palmeras, Alto Purus con el guacamayo de cabeza celeste y la cordillera sur con los ajinos, que es como de toda la lista que tú vas a ver en tu boletín, los más emblemáticos. Santuario Nacional es donde cuidan una especie o una comunidad en particular, nada más. Encontramos en Guayay, bosque de piedras, por si dicen bosque de piedras de Guayay, en Calipuy, la puya Raimondi. La puya Raimondi, como ya te había comentado, es una inflorescencia. ¿Qué es una inflorescencia? Es una planta que las flores le crecen pegadas a los tallos. Aparte de ello, esta inflorescencia se caracteriza porque usualmente florece cada 80 o cada 150 años. Y además cuando florece muere la planta. Lagunas de vejiga, tenemos las 200 especies de aves, ampay, la conífera, ointimpo romerillo, manglares de tumbes, langostinos o conchas negras. En Megantoni está el pueblo de Machiguenga que protege bosques intactos. También encontramos santuarios históricos, que son lugares emblemáticos para la historia del Perú y que son naturales. Son 4, ¿no? Chacamarca para la batalla de Junín, Pampas de Ayacucho para la batalla de Ayacucho, Machu Picchu para la ciudadela, obviamente, y Bosque de Pomac, la cultura Sicam, en Lambayeque. Ahora, las reservas nacionales, como vemos allí, protegen flora y fauna, aunque más que todo la fauna, para consumo directo. Encontramos en Pampas Galeras y Baja de Chile las vicuñas. Es considerada la zona más importante de vicuñas, ¿no?, del Perú. Encontramos también Paracas las 200 especies de aves. Lacha y las lomas. Pacaya Samiria, el paiche. El paiche es un animal grandote. Es un pececito que puede abastecer hasta toda una comunidad y puede ser cargado entre 5 personas. Luego tenemos las pariguanas en Salinas y Aguada Blanca, en Calipuy, los guanacos. Profesora, pero acaba de decir que Calipuy es un santuario donde está la puya. Entonces, ¿qué pasa allí? Es muy sencillo. Una reserva puede tener dentro de sí a un santuario. Y en el caso de Tambopata, encontraríamos el Yunguturu o águila arpía. Hay reservas comunales, chicos. Las reservas comunales se encargan de proteger comunidades nativas como Yanesha, Yaninka, Machiguenga, ¿no?, Purus, Amaracaeri. Tenemos reservas paisajísticas, Noryauyocochas y Cotahuasi. Son 2 lugares hermosos por la belleza. Y cotos de caza son 2 lugares también para cazar venado colorado, como el angolo o sunchubamba. Y hay bosques de protección, ¿para qué creen que son? Para la tala de árboles, pero sostenible. E incluso tenemos refugio de vida silvestres como pantanos de Villa, por su flora y fauna exótica. ¿Bien?
Continuamos aquí. Tenemos áreas de conservación internacional. La reserva de biosfera. Una reserva de biosfera es un lugar que se caracteriza por contener una zona intangible y espacios tangibles. Esta clasificación la da la UNESCO. La UNESCO determina reservas de biosfera para demostrar al mundo que sí se puede lograr el equilibrio entre la naturaleza y el hombre. En este caso, en las reservas de biosfera, vamos a encontrar nosotros la unificación del Perú de lo que es la comunidad nativa con el ambiente, porque en el Perú son los únicos que han logrado la integración sostenible. En el mundo hay varios, mira, son 727 reservas de biosfera y nosotros tenemos 7 actualmente y una transfronteriza, que es noreste, perdón, de Amotape, cerros de Amotape, en la zona de Tumbes. ¿Quién protege las reservas de biosfera? La UNESCO. Y en el caso de las otras que encontraríamos dentro de esta clasificación, tenemos, por ejemplo, que la mayoría pertenece a una comunidad. Manu, Huascarán, Manu, Huascarán. Vamos a encontrar también en esta situación uno nuevo que se ha clasificado hace poquito nada más, que corresponde al bosque de neblina en la zona de la selva. El Gran Pajatén también encontramos que contiene incluso una zona mixta. Es el primer lugar o patrimonio mixto que ha tenido el Perú, así como Machu Picchu. La zona de Oxapampa, Chaninca y Anesia. Y la transfronteriza justo es la que te mencionaba, de los bosques secos de Ecuador y Perú. Y en el caso de los patrimonios mundiales, estaríamos hablando, y creo que se ha cerrado ahí vamos a abrir un ratito, se ha cerrado nuestra diapositiva. Es como la clasificación que vimos en Cívica, así como hay patrimonio cultural, hay patrimonio mundial. En este caso, le van a cuidar por su contenido, pues, natural, ¿no? ¿Qué va a hacer la UNESCO? También tú vas a postular y te va a dar dicha categoría. ¿Y qué vas a recibir como beneficio? Pues, obviamente, el dinero, como lo hacía también un bien cultural. Nosotros tenemos dos, Manu y el Huascarán. Y en otros países, por ejemplo, encontramos el Gran Cañón, que tiene ahí un piso transparente para que todos puedan caminar y hacer turismo, ¿no? Ahora sí, antes de terminar esta partecita, vamos a ver un poquito, voy a subirles, perdón, una imagen de cómo se distribuye una reserva de biosfera. Ahí está. La parte central se llama zona núcleo. Obligatoriamente tiene que ser un área intangible. Por eso en nuestro caso son los parques nacionales. Alrededor tenemos la zona de amortiguamiento Tambón, que es donde están los científicos y solamente comunidades nativas en nuestro caso. En otros ni siquiera llegan a estar todas las comunidades. Y la zona de transición, sí, allí encontramos a todas las personas en el espacio, ya viviendo, cohabitando, ¿no? Incluso pueden estar empresas, porque la reserva de biosfera es un contenido macro. O sea, no significa que no lo puedas tocar, sino que hay zonas que no puedes tocar. Matucana es un distrito ubicado en la provincia de Huarochirí, ubicado por encima de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Sus relieves accidentados permiten actividades como el trekking, el ciclismo de montaña. De lo mencionado y tomando en cuenta la clasificación de las regiones naturales de Javier Pulgar Vidal, determina el valor de verdad los siguientes enunciados.
De Javier Pulgar Vidal, chicos. A ver. La ciudad se ubica en el lado occidental de la cordillera de los Andes occidental, dice Guarochidí, 2300. Y nos vamos a dar cuenta que sería verdadero, porque el corte que hace Javier Pulgar Vidal es un corte transversal occidental. El clima del lugar es templado y se ubica en la región Quechua, 2300. Eso es verdadero, ¿no? Porque primero es Yunga y luego viene Quechua. Yunga es desde 500. El suelo es húmedo debido a las constantes lluvias invernales. Suelo húmedo, lluvias invernales. Eso sería falso, falso. Y se dan porque las lluvias generalmente están en verano. Las toponimias de la región donde se ubica el distrito significan maíz que crece apiñado. Falso, ¿no? Quechua significa valle templado o de clima perfecto, como Huánuco. Letra C. 2. El agua es un recurso renovable e irreemplazable en la satisfacción de las necesidades del hombre, que toma cada vez mayor valor económico a causa de su escasez, a través de 2 tratados internacionales. Nuestro país se ha suscrito a dichos documentos vinculantes, reconociendo el carácter intangible de estas 2 reservas de biosfera, el uso sostenible de los recursos presentes en ambas zonas, que en sus recursos naturales pueden ser extraídos y comercializados, la responsabilidad compartida en el cuidado de su biodiversidad. En este caso, la responsabilidad compartida en su cuidado de biodiversidad, ¿no? Porque el agua, tanto lo encontramos en la Amazonía y la Antártida, y permiten pues esta característica de la Amazonía 20% y la Antártida un 80%. El Santuario Nacional de Tabaconas Nambaye, localizado en el departamento de Cajamarca, cuenta con un plan de protección de especies de flora y fauna del páramo, de origen andino y amazónico. A partir del texto, identifique los enunciados correctos respecto a esta unidad de conservación. La entidad encargada de su administración es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Falso, porque se llama CERNAMP, no sistema, SINAMPE es el sistema. En la referida área natural protegida podemos encontrar zonas de bosques secos, Cajamarca, plan de protección, páramo, bosque seco es costa norte, ¿no? Entonces, si bien aquí encontramos Cajamarca, usualmente estaríamos hablando del páramo, de origen andino y amazónico. El tapir andino, el oso de anteojos y el venado colorado son algunas de las especies protegidas del área, por supuesto que sí. El área de protección es una zona de carácter intangible donde se practica la investigación y turismo. Santuario Nacional sí es intangible. Letra C. Las áreas naturales protegidas son espacios reconocidos por el Estado por su importancia para la conservación de la diversidad biológica e interés cultural del país, que contribuyen además al desarrollo sostenible. En ese sentido, establezca la relación correcta entre las siguientes áreas con las especies que salvaguarda. Cerros de Amotape, bosque seco, Santuario Nacional de Ampay, Reserva Nacional de Pacaya Samirio. Te puedes ayudar mucho con la descripción de protege de manera intangible a la intimpa y el venado de cola blanca. Entonces tú dices parque y santuario son intangibles. La 3 no puede ser. Conserva especies amazónicas como el delfín rosado y el lagarto negro y alberga especies como el algarrobo y puma. Entonces, algarrobo y puma, inmediatamente pensarías en la zona seca, parte seca. Entonces, 1C. Así que ya te queda obviamente santuario con la letra A que dice intangible. Ampay, la intimpa o romerillo, ¿no? Y la pacaya samiria, porque le dicen también bosque del sol o árbol del sol. Pacaya samiria estaría en Loreto. Por el tema también tropical, pues estaría
el delfín rosado y el lagarto negro. Y nos quedamos con la letra D de dedo. CD, CD. El SINAMPE, mi estimado Jan, no se encarga de algo específico porque no existe de manera formal. Es sin CERNAM. A ver, ¿cómo les puedo explicar de una manera sencilla? Ya sé, tú estás ahorita en el sistema preuniversitario, ¿ya? Pero tú estás en una institución que se llama Centro Pre San Marcos. Y si yo te digo, ¿en qué sistema estás? Preuniversitario, no existe ese sistema, porque se supone que involucra tu preparación a la universidad, la temática, la OCA, el temario, el prospecto, todo. Pero no hay un lugar tangible. El lugar tangible al cual tú estás asistiendo sería, obligatoriamente, el centro preuniversitario. Aquí es lo mismo. SINAMP es la teoría, todo lo que agrupa, y el sistema o el lugar sería el centro pre. Muy bien, chicos. Y nos vamos ahora sí a nuestro tema de cívica, cívica. Hoy vamos a desarrollar poder legislativo, ejecutivo y judicial. Poder ejecutivo. Son tres poderes, ¿no? Tienes que ser bien práctico. Poder legislativo recae en el Congreso y tiene que ver con leyes, hacer, derogar, modificar leyes. Poder ejecutivo recae en el presidente y el Consejo de Ministros y su función es ejecutar planes de acción, de gestión. Y el poder judicial recae en el- la Corte Suprema y en todo el aparato de las cortes y juzgados, y su función es administrar justicia. Obviamente el poder demanda del pueblo, ¿no? El poder emite la justicia popular. El poder legislativo recae en el Congreso, que tiene 130 congresistas y es una sola cámara, porque no tenemos senadores o diputados, sino todos tienen el mismo rango, el mismo nivel. En este caso, vamos a encontrar al Congreso con tres funciones: legislativa, especial y de control político. La función legislativa se encarga todo el plano de modificar, derogar o hacer el tema de las leyes, que es su nombre principal. La función especial de dirigir a miembros de los organismos constitucionales autónomos. Hay quienes los eligen de manera directa y hay quienes simplemente aprueba. Por ejemplo, directo es tribunal y defensor del pueblo, o los tres miembros del Banco Central de Reserva. Los demás es más que todo por aprobación. Y de control político porque se encarga de investigar y fiscalizar a las autoridades. Por ejemplo, da interpelación a los ministros, puede vacar al presidente y se encarga de armar sistemas de investigación como la Comisión de Lavallato. Los congresistas necesitan ser peruanos de nacimiento, tienen que tener 25 añitos, gozar de derecho de sufragio. Como ustedes saben, peruano de nacimiento es que haya nacido en el Perú o que sus padres lo hayan inscrito siendo peruanos antes de los 18 años. Si no, no puedes. Tienen que tener 5 años en el cargo y ya no se reeligen. Profesora, nada más necesitan esos requisitos exactamente. Presentan su hoja de vida más que todo referencial para que nosotros conozcamos, pero después no hay otra obligación. No están sujetos a mandato imperativo, significa que nadie le puede dar órdenes fuera de su mismo poder, como en la mayoría de poderes, que se llama la parte de la autonomía. Es un cargo irrenunciable, irrevocable, irremovible. Puede ser vacado por muerte nada más. De tener una suspensión por investigación, ingresa un accesitario. Ellos no pueden tener otro cargo aparte de ser ministros. Profesora, pero Mercedes Arauz era vicepresidenta. Claro. Lo que pasa es que cuando postulas a presidente no puedes postular a otro cargo que no sea el de presidente.
Pero para vicepresidente sí puedes postular a ser congresista. Y como el congresista puede ser ministro, dio la casualidad que ella tenía los 3 cargos. Incluso llegó a ser la cabeza del Consejo de Ministros. Y luego nosotros tendríamos aquí el tema del proceso. Ustedes saben que ellos ya no tienen inmunidad parlamentaria. Así que ellos pueden ser investigados en cualquier momento por la Corte Suprema. Todavía existe la suspensión de 120 días de legislatura. ¿Qué es una legislatura? Si bien ellos trabajan 5 años, tienen un periodo, ¿no? Una parte en la que están yendo al Congreso y otra parte en la que no. Van 2 partes y tienen un receso parlamentario, en la temporada de julio y en la temporada de verano, en la cual ellos se dedican pues a realizar proyectos de ley e investigaciones. ¿Cuáles son las funciones del Congreso? Dar leyes, resoluciones legislativas, no modificar ciertas normas también, aprobar, no hacer, aprobar presupuesto, aprobar tratado, porque el que lo hace es el Ejecutivo. Autorizar empréstitos, que son préstamos a empresas extranjeras o entidades internacionales como el Fondo Mundial, que acarrean gran deuda externa. Tienen el derecho de amnistía. Amnistía es una ley por la cual el Congreso puede liberar a un grupo de personas, no una persona, no es como indulto, sino un grupo de personas vinculadas con un mismo tema o un mismo caso. Y estos les